Así. Ahí. Bueno, iniciamos este año entonces alineados con el ángel guardián, el ángel de las pruebas. Este año va a ser un año de bastantes pruebas. Entonces, bueno, empezamos por el principio. Entonces, el cuadrado mágico de esta semana suma 42. ¿Cierto? 42 es igual a 6. 4 más 2 es igual a 6. Entonces, ¿qué nos está hablando o qué nos dice el cuadrado mágico, que es el arreglo de este tablero? Nos dice que la discriminación es consecuencia de la operación de la memoria, ¿cierto? Operación de la memoria simbolizado en la clave 2 a través de la razón, ¿sí? Entonces la discriminación, saber discriminar, saber elegir, saber separar el trigo de la cizaña, es un acto que se viene, digamos, es un acto lógico, es un acto razonativo, es un acto que viene a organizarse por medio de toda la memoria que tenemos, ya de todas nuestras experiencias. En este punto ya hemos generado bastante, llamémosle plomo, ¿cierto? El plomo de los alquimistas, egos. Ya hemos generado bastantes experiencias negativas y positivas, bastantes experiencias de todo tipo. Entonces, eso ya está en nuestra memoria. Entonces, hoy en día ya podemos saber qué nos conviene y qué no nos conviene. Y de acuerdo a todo lo que hemos leído, a todo lo que hemos estudiado, a todas nuestras vivencias, pues tenemos en nuestra memoria, la subconsciencia, ya tenemos guardada mucha de esa información, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice este arreglo? Pues que ya mediante el uso de la razón, vamos a poder organizar las ideas y poder discriminar, poder sacar unas conclusiones lógicas, razonables, partiendo de mis memorias, ¿cierto? Digamos, este pergamino que tiene la suma sacerdotisa, ahí es donde se escribe todo. Entonces, en ese pergamino está escrito todo lo que hemos hecho, lo que no hemos hecho, y en nuestro recuerdo, pues, es parte de nuestras actividades, la recapitulación, recordar lo que hacemos, lo que hemos hecho, cosas buenas, malas, las experiencias que hemos sentido, cómo nuestros diferentes centros de la máquina humana se han venido desarrollando, cómo los diferentes, digamos, emociones que se han generado a partir de ciertas situaciones. Entonces, hoy en día ya tenemos el conocimiento necesario para poder discriminar, para poder separar la cizaña del trigo, pues. Entonces, la clave 14, entonces, viene a mostrarnos cuál es la naturaleza de este proceso en el cual nos desenvolvemos para poder llegar a ese discernimiento, a esa discriminación correcta. Entonces, un poco sobre los atributos de la clave 14, el Santo Ángel Guardián, clave de la temperancia, letra Samek, que es como el apoyo, pues es un apoyo. Signo Sagitario, Sagitario está regido por Júpiter, Sagitario rige nuestras piernas, ¿sí? La parte de los muslos. Obviamente una parte muy importante como apoyo, ¿no? Como para seguir apoyándonos como parte del sustento, para poder caminar correctamente, para poder continuar pues por este camino, pues. Entonces, nosotros debemos mantenernos constantemente en esa conversación y conocimiento con el Santo Ángel Guardián. ¿Y qué es el Santo Ángel Guardián? Antes de que empecemos por allá a imaginar inorgánicos y a crear imágenes que no son. El Santo Ángel Guardián no es más que mi propia personalidad, pero en un estado más avanzado
de entendimiento. Esto nos lo explica, digámoslo, un poco, podríamos decir que Gurdjieff nos habla de que tenemos 5 centros inferiores y 2 centros superiores, ¿cierto? Entonces, esos 2 centros superiores, llamémosle que ese es el ángel guardián. Ahí es donde está nuestra personalidad que no está caída, pues. La parte de nuestra personalidad que sigue conectada con el universo, conectada con el cosmos, conectada con la voluntad primaria. Tenemos una parte de nosotros que no cayeron. Digamos que de los 7 cuerpos que tenemos, dentro de los 7 cuerpos, los 5 inferiores, cuerpo físico, cuerpo vital, cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo causal, cayeron, o más allá de caer, nos desconectamos de ellos. Y estos otros 2 cuerpos, el cuerpo átmico y el cuerpo búdico, no cayeron, ellos están conectados con la fuente. Entonces vamos a decir que esos 2 cuerpos son lo mismo que conocemos como el centro intelectual superior y el centro emocional superior. Cuando uno conecta con desde allá el santo ángel guardián, nuestra propia personalidad que no ha caído, desde allá nos dirige, desde allá nos manda ideas, desde allá nos manda sensaciones, emociones, nos pone en el camino lo que debemos hacer, usando pues obviamente la maquinaria del universo, usando pues la maquinaria y las influencias de los diferentes cosmos que hay sobre nosotros, usando las mismas alineaciones planetarias, usando nuestros propios estados de ánimos. Entonces ahí hay una verdad que tenemos que empezar a vivir con ella, pues a meditar y a aceptar. Y es que nosotros somos experimentos de cosmos superiores, ¿sí? Esa es la operación del Sol. Cuando nos hablan de la operación del Sol, este sistema solar es un experimento de la voluntad primaria a ver cómo sucede, qué pasa, qué conciencia puede salir de este planeta, de este sistema solar, a ver hasta qué grado podemos llegar a evolucionar, a ver hasta qué grado podemos llegar a obtener ese conocimiento, a comernos el fruto del conocimiento del bien y del mal, hasta qué punto podemos absorber ese conocimiento para poder llegar a esa realización que nos va a hacer, digamos, administradores, coadministradores del universo, unidos con la voluntad primaria, pues. Entonces el santo ángel guardián es eso, y debemos mantenernos en todo momento en conversación con ese santo ángel guardián. Todo lo que hagamos, todo lo que hablemos, todo lo que sintamos, todo pongámoselo a su guía. Entonces ahí es donde empezamos a aplicar la enseñanza de Jesús, del Cristo, de Jesucristo, pues. Hágase tu voluntad y no la mía, ¿sí? Estamos aquí haciendo la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Entonces, poco a poco, en esa conversación con el Santo Ángel Guardián, desde que nos levantamos, cada una de las actividades que hacemos, debemos pedir esta guía, debemos pedir este contacto, debemos pedir cada paso que debe ser temperado, probado, ¿sí? Debe ser puesto en la balanza para saber si esto me está alejando o me está acercando a mi meta, ¿sí? Que mi meta personal no es más que la meta del universo, es la misma meta del cosmos, lo que llamamos la realización, lo que llamamos la gran obra, lo que llamamos la cristificación, la cristalización, todo esto no es más que la misma, es el mismo objetivo del universo mismo, pues. Entonces, este proceso por el cual se desenvuelve esa discriminación, este poder discernir entre el bien y el mal, nos va a llevar lo podemos hacer correctamente a través del correcto razonamiento sobre los materiales que son proporcionados por la memoria. Entonces, la memoria, nosotros le proporcionamos materiales a la memoria. Entonces, la memoria que está representada por la clave 2,
Esto es la subconsciencia. Recordemos que la subconsciencia es dócil al control por sugestión. La subconsciencia no puede ser maniobrada, cambiada, tomada pues directamente, ¿cierto? A la subconsciencia lo que le podemos es dar materiales y la subconsciencia es la que va a transformar esos materiales ¿en qué? En imágenes creativas. Entonces, cuando por medio del correcto uso de mi autoconciencia, yo le doy bajo los pensamientos adecuados, bajo las ideas adecuadas y mi mente se vuelve el agua pura, transparente, cristalina y fluida por donde fluye la voz de la supraconsciencia, por donde fluye el poder supraconsciente, entonces voy a empezar simplemente a expresar unas ideas. Me convierto simplemente en un vehículo de expresión, ¿sí? Entonces mi subconsciencia va a empezar a hacer imágenes creativas dentro de mí. Esto aplica para todo, muchachos. Esto aplica cuando necesitamos una idea de negocio porque necesitamos dinero para movernos en esta Matrix. Dejémoselo al ángel guardián, pidámosle guía al ángel guardián. El ángel guardián implantará en nuestra subconsciencia las imágenes necesarias que poco a poco se vienen reflejando en ideas, en alguna cosa, pues, y es hacer caso, es empezar a hacer caso. Esta es la clave de hacer caso. Somos tercos y por ser tercos es que cada vez las pruebas son más duras y cada vez las cadenas pues nos aprietan más, pero somos nosotros mismos los que nos apretamos las cadenas de la ignorancia, simplemente por no hacer caso, simplemente por no querer fluir, simplemente por no querer cambiar. Este es uno de los puntos más importantes cuando uno tiene en cuenta aquí la 15. ¿Por qué tenemos miedo o a qué le tenemos miedo? Le tenemos miedo al cambio, no nos gusta el cambio, ¿sí? Siempre queremos que las cosas sean como siempre son. Entonces, si en este momento estoy feliz, estoy pleno, estoy bien, quiero que toda mi vida sea así. Y eso pasa en el amor también. Conocen una persona, se enamoran y quieren que toda la vida sea así ya, que envejecer así, tal cual, con ese mismo sentimiento, con esa misma pasión, con ese mismo fuego, pero se olvidan de la ley de los ciclos. Entonces, a veces va de subida y a veces va de bajada, la ley de los ciclos. Entonces, tenemos que entender que todo evoluciona o involuciona de vez en cuando. Entonces, cuando vamos en evolución, sentimos eso bonito que nos hace sentirnos bien, pero luego viene este proceso donde vamos a cambiar, donde viene un proceso de bajada en esa rueda de los ciclos y entonces ya no nos gusta. Entonces eso nos hace dar miedo, eso nos hace sentir aversión, eso nos hace desconectarnos, eso nos hace pelear, eso saca pues el diablo que llevamos dentro y es no quiero cambiar, me resisto al cambio, me resisto a que esto sea así y no me dejo mover, no me dejo fluir por la vida. Entonces la vida y el santo ángel guardián siempre nos están, primero que todo, probando, ¿sí? Probando, temperando, por eso es la carta de la temperancia. La temperancia es la clave de las pruebas. Esta es la inteligencia de las pruebas. Entonces, ¿cómo más nos van a probar si no es con dificultades? ¿Sí? ¿Cómo sé que yo he vencido el miedo si no tengo momentos de terror, de susto? ¿Cómo sé yo que he vencido la impaciencia si no tengo momentos de impaciencia para saber si soy paciente o no soy paciente? Entonces, esa es la forma en la que el ángel simplemente se pone el disfraz del probador, del satán, del oponente. Simplemente se pone el disfraz. No existe cosa tal como el diablo, no existe cosa tal como un ser que nos quiera hacer daño. No existe en el universo. Simplemente es de necios.
ver el mal en todo y empezar y pensar que todo está contra mí, que me están haciendo daño y que simplemente por no fluir y por no hacer caso al santo ángel guardián, pues. Entonces, cuando estamos y cuando caminamos de la mano con la voluntad primaria, cuando estamos con Dios, ¿quién contra nosotros? Pues? Entonces es empezar a hacer ese proceso de estar ahí, de estar en todo momento a la guía de nuestro yo superior para que podamos pasar las pruebas, para que podamos, eh, digamos que salir de esta matrix, ¿sí? De una forma triunfante, pues. Entonces, recordar que somos un experimento, ¿sí? Que no debemos, esto no debe causarnos molestia. Aquí es donde muchas personas entonces, no, que es que inorgánicos y una cosa y la otra, no, simplemente son las pruebas del camino y simplemente si nos ponemos al margen, si nos ponemos de una forma, si empezamos a cambiar nuestra vida para pensar de una forma lo que Gurdjieff nos enseña, esfuerzo consciente y sacrificio. Tenemos que sacrificar nuestros vicios, tenemos que sacrificar muchas cosas, tenemos que sacrificar todo en nuestra vida, tenemos que sacrificar nuestra propia vida, pues. Sí, todo debe ser, debemos deshacernos de todo, de todas estas ideas falsas, pues. Sí. Entonces, poco a poco así nos vamos dando cuenta cómo Gurdjieff nos explica, digamos, nosotros estamos aquí en el universo 48, ¿cierto? Aquí está el ser humano. Es decir, tenemos influencias planetarias de todos estos cosmos nos están influenciando. Entonces, no tenemos, aquí es donde nos dicen, el hombre no tiene voluntad, el hombre solamente es un accidente, todo le pasa al hombre, el hombre no puede hacer que le pase nada. ¿Cómo va a poder hacer que le pase algo si no se conoce a sí mismo? Si no tiene poder de decisión, el hombre es sumamente predecible. Y como es tan predecible, por eso es que todo nos rige, ¿sí? Porque ya saben, en el universo, alguien ya sabe que si pone a Marte y a Saturno en una alineación, va a crear guerras en el mundo. Así de predecible es el hombre. Así de manipulable es la humanidad, así de manipulable es nuestra psicología. Todo esto pasa simplemente porque no nos conocemos, porque no nos observamos. Pero cuando nos empezamos a observar, nos empezamos a conocer y empezamos a hacer fuerza contra estas leyes mecánicas de la naturaleza, porque todo esto son leyes mecánicas, eh, entonces empezamos a oponernos, empezamos a hacer, a hacer lo contrario, por eso es que nos volvemos como locos, porque para el normal de la gente, pues lo normal es que usted viene al mundo, tiene una familia, tiene un hogar, tiene unos hijos, trabaja, va a su trabajo muy juiciosamente todos los días de 8 a 5, sale de su trabajo, va a su casa, hace su comida, come, duerme. Cuando usted empieza a hacer las cosas diferentes, se empieza a salir de esa programación, se empieza a salir de esas leyes, de esa mecanicidad. Entonces ya usted se la pasa en la montaña haciendo ejercicio, se la pasa leyendo, estudiando, practicando. Pues usted se vuelve como un loco para la sociedad. Esta persona es... y entonces ahí es donde viene el miedo también de otras personas, porque otras personas, nosotros nos volvemos oponentes para otras personas. Entonces, cuando tú retas a alguien a leer, a ver, venga, estúdiese, conózcase, venga, le muestro. Esa persona pues tiene dos caminos, o le coge miedo y entonces ya te trata de brujo, malo, de muchas cosas, o te escucha, ¿sí? Y todo eso de que va a depender también de la guía del Santo Ángel Guardián. Por esto, este camino no es para muchos o poquitos por decisión de un hombre. Es para poquitos porque son poquitos los hombres que se eligen a sí mismos. El resto decide vivir encadenado, pues. Entonces, así usted quiera despertar a millones, va a entender que no va a poder, pues.
no se puede, ¿sí? Porque eso es una elección, es parte de ese laboratorio cósmico, ¿sí? Si desde el cosmos no está dictado que para que llegue la guía para ti, la guía, una guía que te saque de la esclavitud, ¿por qué? Por temas de karma y dharma, por ejemplo. Si por karma no está en tu camino recibir esta enseñanza, los libros le llegan. Los libros están en internet, los libros están por todas partes. ¿Por qué nadie estudia esto? ¿Por qué somos tan pocos estudiando? Porque somos pocos los que hemos hecho los esfuerzos conscientes, somos pocos los que hemos hecho el sacrificio necesario para poder llegar a este punto y para poder llegar aquí a donde estamos, pues. Entonces, si entender que todos estamos siendo influenciados en este momento, todos estamos siendo temperados, todos estamos siendo modificados hacia esa senda de la realización, ¿sí? Y ahí, digamos, por otras personas que tienen el entrenamiento y las experiencias y están calificados para hacer esta obra. Por ejemplo, pues todas estas lecturas son hechas, no hay cizaña en toda esta lectura, son lecturas con un conocimiento muy objetivo, ¿ya? Entonces, tarde o temprano nos vamos a ir dando cuenta y vamos a fluir en esa dirección, a dejarnos mover, a fluir simplemente, ¿sí? La gente piensa que hace y se enorgullece diciendo, no, es que yo hago y yo puedo y yo soy independiente y yo tomo mis decisiones, dicen, como si pudieran tomar decisiones, pues. Eso no se puede, pues solamente hay una voluntad y es la voluntad primaria, es la voluntad de Dios y todo sucede por esa voluntad. Entonces, cuando podamos ver cómo poco a poco vamos a ver, si hoy en día volteamos a ver a lo que éramos hace un año o 2 años, los que empezamos hace ya más de 2 años, quiénes éramos hace 2 años y quiénes somos hoy, podemos ver perfectamente esa guía. Podemos ver cómo suavemente y armoniosamente y amorosamente nos han conducido, ¿sí? Y entonces en este momento se desarrolla en nuestros corazones la humildad, la gratitud. De ahí es donde dicen, pues Padre, ¿por qué me has enaltecido? Sí, o por qué me has ayudado tanto, qué hermoso es esto, pues. Entonces, no hago nada de mí, solo la voluntad de mi Padre, pues. Entonces vamos viendo ese cuidado, esa protección de la identidad una, ¿sí? Esa identidad una nos va a poner en el lugar adecuado, en el momento adecuado, cuando vengan los cambios terrenales, por ejemplo, cuando vengan los cambios físicos del planeta, cuando vengan muchas cosas, pues las muchas cosas que se vienen, ese santo ángel guardián, ese yo superior, esa voluntad primaria, nos va a poner en el lugar adecuado, pues siempre nos va a salvaguardar porque somos centros de expresión de esa voluntad. Entonces, así mismo es como en la naturaleza también separa el trigo de la cizaña, ¿sí? El trigo de la cizaña también debe ser depurado en la humanidad. Entonces, vienen tiempos, pues bueno, ¿por qué hoy en día están cayendo tantas personas que, que se pusieron sus, sus, mm, sus agentes externos, pues? Bueno, por voluntad de Dios, sí, sí, esa era la prueba. Y muchos millones y millones no la pasaron, pues se dejaron llevar por el miedo, se dejaron llevar por la ignorancia y pues hoy están enfermos, pues. Pero la enfermedad no es como tal el agente externo, la enfermedad es la ignorancia, esa es la verdadera enfermedad, ¿sí? Ese es el verdadero mal de la humanidad, su ignorancia. Entonces, debemos entender que todos nos encontramos en diferentes etapas del desarrollo, ¿sí? Que grado a grado vamos siendo eh, ascendidos, vamos ascendiendo grado a grado
Y pues a la final, hoy en día nosotros mismos somos experimentos de otros hombres, de otros hombres más elevados todavía, ¿sí? Entonces, bueno. Entonces viene la instrucción, claves 10, 14, 18, por ejemplo. Entonces, este trabajo, ¿sí? Demuestra que la personalidad humana es un centro de expresión. Todos somos un centro de expresión del cosmos, de las leyes de Dios, ¿sí? Todas estas leyes están actuando sobre nosotros y todos somos simplemente una expresión de esas leyes, ¿sí? Todas las leyes y todo el universo está dentro de nosotros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el cielo y sus dioses. Es porque dentro de nosotros están todas las leyes de Dios, dentro de nosotros está la presencia, la energía y el poder de Dios, ¿ya? Entonces, cuando trabajamos con la dirección de los sabios, bien sea, esta parte es hermosa porque es entender que esta guía no solamente viene de forma interna, sino que de forma externa por cualquier persona te enseña. Cualquier persona te está enseñando en todo momento, ¿sí? No solamente son los maestros elevados, los gurús, los que enseñan. Simplemente hay que estar con los ojos abiertos. A veces uno va por la calle subiendo a Monserrate y está el viejito ahí hablando del Cristo. Ahí está la enseñanza. No hay que mirar el mensajero, mira el mensaje nomás. Dime. Entonces, es eso, es empezar a ver cómo este yo superior te empieza a mandar mensajes por medio de todo lo que te rodea, ¿sí? Por todo, por todo. Tú quédate mirando dos pájaros y esos pájaros te van a enseñar muchas cosas. Quédate viendo a los animales, mira una planta, mira lo que sea. En todo está la enseñanza. La enseñanza está en todas las cosas que nos rodean. Entonces, nosotros tenemos que empezar a ver esa relación en nuestra vida, esa guía y seguir esa guía, pues. Y entender que esa guía y esa enseñanza que nos van a dar son ciencias verificadas y verificables, ¿sí? Esto puede ser replicado una y otra vez, por eso el sistema es perfecto, por eso esto es un conocimiento hermético, ¿sí? Parte del ocultismo, y es porque simplemente está guiado en eliminar todas las falsas creencias que tenemos, ¿sí? Y establecer en nosotros lo que se llama el conocimiento o la conciencia objetiva, ¿sí? Ya no es expresar el mundo como soy, sino como es. Esas son dos cosas diferentes. Entonces debemos ver en nuestros juicios del día a día si el juicio que estoy haciendo sobre una persona, sobre una situación, es un juicio de las cosas como yo las veo o es un juicio de las cosas como son. ¿Cómo yo sé que son las cosas como son? Porque están expresando alguna de las leyes del universo, ¿sí? Leyes de karma y dharma. Reconozco la manifestación de su indesviable justicia en todas las circunstancias de la vida. Entonces, no estoy en todo momento de que, ay, esto es justo y esto es injusto. No, ya no. Eso es cuando yo empiezo, es que esto sí es justo y esto no es justo. Eso es una opinión personal subjetiva. Eso no es objetivo, eso no es la ley del universo. Cuando yo sé reconocer que todo lo que pasa en este mundo es justo y es lo que debe pasar, entonces ya me voy alineando con la voluntad primaria, ¿sí? Entonces, y entender que todo ese proceso tiene un reflejo en el cuerpo. Clave 18, la luna, es la inteligencia corporal. En nuestro cuerpo vamos a empezar a experimentar cambios en nuestro organismo, ¿sí? Aquí nos decían, la sangre que corre por las venas de un adepto no es la misma sangre que corre por las venas de un hombre común. Y esto tiene que ver con muchas cosas. Por eso el primer trabajo está sobre el cuerpo físico, ¿sí? El primer trabajo que hay que hacer es sobre el cuerpo físico. Entonces, en el cuerpo físico, no solamente es darle el buen alimento de los tres alimentos, que ya los conocemos, el alimento físico, el aire y las impresiones,
eh, empezar a respirar, empezar a llenarnos de buen conocimiento, de buenas impresiones. Todo esto realmente va a cambiar nuestras células. Todo esto realmente va a cambiar nuestro cuerpo. Todo esto va a hacer que nuestro cuerpo segregue unas sustancias mucho más finas cada vez, ¿sí? Y eso es lo que nos va a ir purificando, ¿sí? Entonces, nuevas células van a entrar en función. Y esa es lo que se llama, lo que la clave 13, que nos dice que es reemplazar un cuerpo corruptible. Este cuerpo que es físico es corruptible, va a ser reemplazado por un cuerpo, por un vehículo inmortal, por un vehículo espiritual, ¿sí? Ese es el cuerpo de un maestro, donde ya, pues bueno, eso ya más adelante lo vamos a ver, pero esa es la base, pues. Separa el fuego de la tierra suavemente y con gran ingeniosidad, dice la tabla esmeralda. Entonces es eso, es entender que el cuerpo es la tierra, pero tenemos que sacarle a esta tierra el fuego que es el espíritu. Y este espíritu es incorruptible y ese espíritu es el verdadero yo, ¿cierto? Entonces, Annie nos hablaba sobre la clave 13, como la muerte y la cábala del jueves también nos lo hablaba, como la muerte es venir a esto es morir, porque está limitando nuestro espíritu, que es ilimitado, inmortal, lo está poniendo en un cuerpo mortal. Entonces, para un espíritu venir aquí, eso sí es muerte. Cuando logramos nuevamente separar nuestro espíritu de este cuerpo, abandonamos el cuerpo. El cuerpo pues es solamente una semilla, es la semilla, el cuerpo es la tierra donde germina, nace y crece el espíritu. Pero una vez desarrollamos ese espíritu, nos vamos con ese espíritu. Ya no necesitamos el cuerpo físico. Eso es la vida eterna. Pero pues obviamente el hombre hace en su mente, piensa que la inmortalidad es quedarse con este cuerpo físico por toda la eternidad, ¿no? Este cuerpo físico nos limita, este cuerpo físico es limitado, este cuerpo físico no nos deja, no podemos ir con este cuerpo físico a otros planetas, ¿sí? Porque este cuerpo físico solo está adaptado para este planeta. Entonces son muchas cosas y eso es lo que en el desarrollo y en el camino vamos a ir entendiendo, pues. Entonces nos vamos a ir desapegando del cuerpo físico. Pero ese desapego no quiere decir entonces no le hagamos nada al cuerpo físico, no, al contrario, cuidémoslo y perfeccionémoslo. Tenemos que perfeccionar el cuerpo físico y por medio de la perfección de ese cuerpo físico es que vamos a poder darle nacimiento al cuerpo espiritual. Entonces, luego viene claves 11, 14 y 17, ¿sí? Entonces, las transformaciones requieren esos ajustes. Toda transformación requiere un ajuste. Toda transformación para poder llegar a tener ese cuerpo incorruptible, para poder volver a desarrollar nuestro espíritu. Nuevamente, ajuste. ¿Cómo nos vamos a ajustar? Esfuerzo consciente y sacrificios, ¿sí? Si no hacemos nuestros esfuerzos de hacer ejercicio, hacer Falun Dafa, la meditación, comer sanamente, comer muchas verduras, tomar mucha agua, respirar correctamente, hacer pranayamas, todo eso son esfuerzos, sí, sí, eso da pereza, a veces uno 1 hora, 2 horas, rutinas largas para poder trabajar todo bien bonito. Pero es ahí donde se separa también el trigo de la de pues de la de la basura, pues. Entonces tenemos que hacer nuestros esfuerzos conscientes y esto desarrolla nuestra fe. Pero esa fe no es una creencia de algo que puede que sí pase o que puede que no pase. Estamos siendo conducidos por el conocimiento exacto, lógico, razonativo, ¿sí? Entonces, claro, se llama fe porque aún no lo puedo experimentar en mi cuerpo, aún no, pero sé y tengo ya en mi mente que sí se puede. Y digamos que poco a poco, nivel a nivel, uno va desarrollando cositas que dice, voy por buen camino, entonces mi fe se vuelve más fuerte.
mi fe se vuelve más y entonces eso me impulsa a seguir en el camino y eso me impulsa entonces a seguir y alcanzar grados más altos cada vez y eso me impulsa a siempre estar actuando en pro de mi meta, ¿cierto? Eso es desarrollar un centro magnético, ¿cierto? Entonces, poco a poco vamos construyendo una sustancia mental, ¿cierto? Y estos pensamientos descansan sobre unos hechos probados y demostrables, ¿sí? Entonces, este camino es para los perezosos. A los perezosos la belleza no le revela su belleza, pues. Este camino es para los que hacen y hacen y hacen. De otra forma no hay forma, pues. Este no es el camino del no hacer. El no hacer viene más adelante, pues. Luego tenemos las combinaciones 12, 14, 16. Entonces 16, la torre que se está destruyendo. Entonces aquí es donde esta es como de los procesos más difíciles para el estudiante. Y es que nosotros hacemos mucha resistencia eh, para no tumbar nuestra torre, para no tumbar la percepción que hemos adquirido durante estos 20 o 30 o 40 o 50 años. Entonces tenemos una torre muy fija, ¿no? Y si no entendemos que el primer camino, el primer paso es tumbar esas torres de falsas creencias, esas torres del ego, esas torres de ignorancia y ponernos en el trabajo, no vamos a poder lograrlo, pues. Entonces es ponernos de acuerdo con el adversario, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? Mientras te encuentras en camino con él, pues. Antes de que lleguen las pruebas y antes de que llegue la ley del karma a hacer lo que tiene que hacer, yo puedo negociar, puedo tumbar estas torres yo mismo y negociar ese karma, ¿sí? Retrasarlo y ponerme en armonía con el universo para empezar a caminar adecuadamente, ¿sí? Entonces, hoy en día el hombre considera que la naturaleza y los hombres son enemigos, ¿sí? Eh, y tenemos que entender que no hay enemigo, no hay enemigo, es solamente nuestra propia ignorancia, ¿sí? Es como dice la frase, aún el más mortal de los venenos nos puede servir para nuestra propia felicidad, para expandir nuestra propia conciencia, para tener control, digamos, del mismo veneno sale la cura, pues, ¿sí? Entonces debemos entender que la cura está en el veneno. Entonces, de los mismos egos, dentro de los mismos egos está el conocimiento que necesitamos para salir de la ignorancia, para salir de la limitación. Entonces, para eso debemos entender y depender únicamente del orden cósmico, entender que dependemos del orden cósmico. Entonces, no, ya aquí no hay lucha. Este no está luchando, él simplemente se cuelga y dice ya, hágase tu voluntad y no la mía, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí ya, ahí le dejo, pues. Dígame qué hay que hacer y yo haré todo lo que haya que hacer, yo haré la voluntad. Esa es la actitud que debemos tomar ante la vida, ante Dios, pues. Pero bueno, entonces ahí es donde vienen las pruebas. Entonces Dios nos hace pruebas del fuego, de tierra, de agua, de aire, ¿sí? Las pruebas de la tierra, pruebas donde nos van a probar nuestra codicia, pruebas donde nos van a ver, suelte todos sus bienes materiales, a ver, deshágase de lo innecesario materialmente, de lo innecesario, escuchen, de lo innecesario, ¿sí? No de lo necesario. Si usted necesita una casa, pues no le va a poner el espíritu a regalar su casa, a regalar su carro. Si usted lo necesita, pues el espíritu no va a hacer eso. Pero sí le va a poner a deshacerse de lo innecesario. Y es que si hacemos un inventario en nuestras vidas, nos vamos a dar cuenta que tenemos miles de cosas innecesarias en nuestra vida. Empecemos a deshacernos de eso. Pero la gente no se deshace por eso, por su apego, porque no, es que esto es mío, esto yo lo conseguí con mi sudor y con mi... No, y entonces se aferran y se vuelven esclavos de sus cosas. Entonces ahí no pasan las pruebas de la tierra,
¿ya? Entonces, bueno, así viene el espíritu probándonos y probándonos para darnos nuestro merecimiento. Luego vienen claves 13, 14, 15, ¿sí? Entonces, nos habla de que aún la muerte no la debemos considerar como una enemiga, ¿sí? Ni como un mal, ¿sí? Como, no, es que mejor dicho, la muerte es el diablo, pues la muerte es lo peor que le puede pasar al humano, no. Debemos salir de esa falsa idea y de ese falso concepto que tenemos sobre la muerte. Entender que la muerte, pues, eh, es parte de la ley de los ciclos y es parte para mi propia evolución, pues. Entonces tenemos que entender que esa muerte es necesaria y, como lo he dicho últimamente, morir a través del sexo para nacer espiritualmente. Entonces esto tiene una clave dentro. Clave 13 es también Escorpio, que son los órganos sexuales. Entonces aquí nos habla nuevamente de lo que nos ha explicado Gurdjieff también, de cómo los tres alimentos, cuando los podemos transmutar correctamente, ¿a dónde llegan? Llegan hasta aquí, hasta el Si-12. ¿Sí? Llegamos al hidrógeno 12. Y cuando logramos obtener esta energía sexual o Shishin, que se le llama en el Tao, y tú empiezas a hacer esa órbita microcósmica, es decir, enseminizar el cerebro, esto nos va a abrir las puertas a nuevos neurocircuitos. Esto va a hacer que nuestro cerebro, la energía sexual, cuando la subimos al cerebro, hace que el cerebro active nuevas partes desconocidas, active nuevos conocimientos, active nuevas neuroreceptores, neurotransmisores, nuevas redes neuronales, pues. Y eso es lo que nos va a ir dando el entendimiento poco a poco de cómo funciona este plano físico. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, pues aquí es donde podemos tomar los mismos principios que nos da la muerte. Con esos mismos principios podemos vencer a la muerte, ¿sí? Vencer la muerte. Y para vencer la muerte, pues debemos hacer ciertas operaciones que aquí la misma clave nos dice. Con esas manos y esos pies nos están hablando de unas obras que podemos hacer para separar los cuerpos sutiles de la personalidad de ese cuerpo físico. ¿Ya? Entonces todo esto es un experimento, es hermoso pues darse cuenta. Entonces ya no le tienes miedo, ya no le temes a la muerte, ya no le huyes. Obviamente hay un instinto de conservación de la vida y obviamente esto no es que nos expongamos a la muerte, ¿no? Hasta que no cumplamos nuestra obra, no podemos irnos, pues debemos defender nuestra vida pues a capa y a espada hasta que cumplamos con nuestra obra. Claves 10, 11, 12, por ejemplo. El principio del reconocimiento intelectual, pues toda personalidad humana es una expresión del orden universal, ¿sí? Esto debemos convencernos de esto no es una creencia, ¿sí? No es como que un día sí y otro día no, todo lo que nos pasa es lo que nos tiene que pasar, la justicia, todo es justo, pues. Entonces, poco a poco nos vamos dando cuenta del curso de la naturaleza y entonces empezamos a desarrollar y a desarrollar en nosotros esa idea y esa semilla que nos va a ayudar a crear imágenes que luego nos van a provocar esa iluminación, pues, ¿sí? Por medio, pues, lo mismo, de colgarnos en la conciencia cósmica, de salir de la ignorancia. Entonces, así es como vamos a invertir todos nuestros procesos. Vamos a cambiar nuestra pobreza por abundancia, vamos a cambiar nuestra enfermedad por salud, vamos a cambiar la tristeza por felicidad, ¿sí? Y vamos a cambiar la ignorancia por sabiduría. Eso es invertir, tenemos que aprender a usar ese poder que tenemos dentro, ese medio que tenemos dentro, y es poder invertir.
Y todo se invierte simplemente desde la mente, ¿sí? Entonces esto es un aprender a hablar, aprender a vivir, aprender a razonar, aprender a estudiar, pues, ¿sí? Entonces, el primer paso, muchachos, ¿cuál es la primera iniciación de misterios mayores? La regeneración del cuerpo físico, ¿ya? Por ahí empieza este camino. Si no regeneramos nuestro cuerpo físico, no vamos a lograr mayores comprensiones e iniciaciones. Eh, Nuestros cuerpos sutiles, nuestros cuerpos superiores están bien. El que está mal es el cuerpo físico porque lo hemos llenado de basura y este cuerpo físico lo hemos llenado de impresiones negativas. Entonces, por eso el primer trabajo en el cuerpo físico son estos tres alimentos, ¿verdad? El alimento físico, el oxígeno, aprender a respirar, aprender a hacer ejercicios de respiración y empezar a darle a nuestros sentidos unas impresiones positivas, unas impresiones que nos alimenten. Todas nuestras células están escuchando lo que nosotros estamos hablando. Todas nuestras células sienten lo que estamos sintiendo. Todas nuestras células se conectan con nuestros pensamientos. Entonces, es un proceso lógico, ¿sí? No son dos cosas diferentes. Si no cambiamos nuestros pensamientos, pues no vamos a poder cambiar nuestro cuerpo. Entonces, bueno, eso es, dejémonos guiar y en este año que empieza, dejémonos guiar por el ángel. Él nos pondrá nos dará todo lo que necesitamos, pues, ¿ya? Él nos pondrá en el lugar adecuado, Él nos dará todo lo que necesitamos, todo lo que pide y se os dará. El problema es que no sabemos pedir, ¿sí? El problema es que o pedimos lo que no necesitamos, o pedimos lo que no entendemos, o pedimos solamente nos quedamos pidiendo cosas materiales y se nos olvida pedir fuerza de voluntad, fuerza espiritual, se nos olvida pedir capacidad mental, se nos olvida pedir energía, se nos olvida pedir otras cosas que sí son importantes, pues. Entonces, bueno, muchachos, eso quería compartir.